Ahora sí, hermanos, compartimos la lección de escuela sabática. Bien, ahí está. Vamos a ver. Hoy día, hermanos, es domingo 27 de agosto. Estamos en la lección número 10 de este tercer trimestre de este año 2023. Domingo 27 de agosto, hermanos. Muy bien, el título de la lección para hoy día en nuestro folleto, hoy está escrito en la pantalla. ¿Puede alguien leer, hermanos? Dice consejo para esposas cristianas. Muy bien, hermanos. Ahí está, consejos para esposas cristianas. Así que voy a pedir, hermanos, que todos participen respecto a este tema que vamos a estudiar sobre los consejos, ¿no? Para esposas cristianas. Participen, hermanos, todos, ¿no? Y hagan sus preguntas también. Y entre todos, Dios mediante, pues habrá respuestas para estos consejos, hermanos, ¿no? Nos guiaremos, pues, por el folleto de la escuela sabática, leeremos los textos bíblicos y, pues, ojalá que podamos entender estos consejos, hermanos. Muy bien, ahí hay un dibujo. Mm, mm. Si alguien puede ver, hermanos, este dibujo puede hacer un comentario. Hermano, creo que es lavamiento de los pies, que esto significa la humildad, ¿no? Que debemos de tener con nuestros hermanos ante Dios en todo momento. Muy bien, hermanos, ahí entonces nuestra hermana hace mención aquí de partida una palabrita muy importante, hermanos. Ahí dice la humildad, ¿no es cierto?, de nuestro Señor Jesucristo. Fue tan humilde, hermanos, que, a ver, hermanos, ¿me escuchan? ¿Me escuchan, hermanos? Mi pantalla se puso negra. Bueno, algún problema Sí, pasó. estamos escuchando, hermano. Sí, se ve la pantalla también, hermanos. Sí, A ver, hermano. qué bien, qué bien. Bueno, es que se desconfiguró. Bueno, vamos a ver acá. Y ahora sí, ya listo. Ya. Los hermanos, ahí está. Bueno, incluso aquí cambió esto. Bueno, aquí la humildad, ¿no? Voy a poner aquí humildad. No, humildad. Humildad. ¿Qué otra cosa más se observa en el dibujo, hermanos? Humildad. Estamos viendo ahí a nuestro Señor Jesucristo lavando los pies de sus discípulos, ¿no es cierto? Humildad. Vamos a hablar acerca de una palabra, hermanos, a ver si puede participar o ver el diccionario también acerca de la palabra de sometimiento, ¿no? De someterse, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Cómo es que en los textos bíblicos que ya hemos estado leyendo, dice de que la esposa debe someterse a su esposo, así como la iglesia se somete, dice, a Cristo, ¿no? Entonces, el esposo dice que es cabeza de la familia, del hogar, de la esposa, así que debe someterse, dice, o sujetarse también, dice, ¿no? Entonces, entender ese tema, hermanos, eh, ahora es necesario, creo que pedir, ¿no? A Dios que nos haga entender, no, no siempre, a veces, se entiende correctamente. Bueno, A justo, ver, hermanos, hermana, por favor. sí, someterse es aceptar la voluntad, eh, la autoridad de otra persona, ¿cierto? Generalmente sin oponer resistencia. Ujú. Voluntariamente, ¿no? O sea, es un asunto en el matrimonio. Este sometimiento vendría a ser, ¿no? Voluntario. De la esposa hacia el esposo, del esposo hacia la esposa también, y también entre hermanos, ¿no?
El ejemplo, el modelo vendría a ser nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Porque es a Él a quien tenemos que mirar respecto a este tema también, ¿no? Imagínense, hermanos, pues no, que el Señor Jesucristo es el mismo Dios todopoderoso, creador de los cielos, de la tierra, del universo, creador nuestro, el que ha inspirado la Biblia, es el único Dios, ¿no? Pero es manifestado en esta tierra en forma humana, es nuestro Dios. Pero pensar, ¿no? En la actitud que Él tiene, ¿no? Y cuando Él dice, yo no he venido a ser servido, sino a servir. Generalmente a Hermano, veces nosotros humanamente pensamos y queremos tener de repente un cargo, un estatus, no sé, algo, ¿no? Eh, no sé, pero el Señor Jesús es nuestro modelo. Sí, hermano. hermano, buenos días. Hermano, dice el consejo para esposas cristianas. El que obedece el consejo es sabio, dice Proverbios 12:15. Entonces, someternos. ¿A quién? Nuestro sometimiento debe ser a la palabra de Dios, a la Biblia, el espíritu de profecía que nos aconseja incansablemente. Ahí tenemos muchos consejos. Entonces, nosotros debemos ser sometidos a estos consejos para nuestro bien, así como el que se hace lavar, se está sometiéndose al Señor Jesucristo en forma humildad, ¿no? Qué bonito, agradable, hermano. Gracias, hermano. Muy bien, hermanos. Y más o menos la idea es, ¿no? La actitud de lavar los pies, si nosotros lavamos los pies de alguien, sería una actitud también de humildad, de sometimiento, tal vez, ¿no? Que el Señor Jesucristo voluntariamente se somete, ¿no? A hacer estas cosas, incluso a dar la vida por nuestros pecados, ¿no? Él voluntariamente se somete, ¿no? Y yo pienso que es un ejemplo el Señor Jesucristo de sometimiento. Él voluntariamente, nadie le obliga a él de que él pueda hacer todas estas cosas, lavar los pies de sus discípulos, incluso seguramente lavó los pies de Judas, quien lo iba a traicionar a él, eh, pero se sometió, ¿no? Por eso dice él, yo no he venido a ser servido, sino a servir. Porque sus discípulos pensaban, ¿no? Siempre en que Jesús, como hacía milagros y tenía poder, en realidad, y era el poder de Dios, ¿no? Entonces ellos pensaban de que Jesús iba a ser la máxima autoridad en esta tierra, iba a derrocar a los romanos, iba a ser el rey, y ellos pensaban, tal vez humanamente o políticamente, decían, yo voy a ser el primer ministro, como hoy en día vemos en la política, ¿no? Yo voy a tener tal cargo, yo me siento a la derecha, a la izquierda. ¿Recuerdan la mamá de Santiago y Juan, ¿no, hermanos? Ellas se acercan del Señor Jesús y le dicen, no, por favor, te pido que se siente cuando tú estés en tu reino, pues no se siente a tu derecha, mi hijo tal, y el otro hijo a la izquierda. Entonces no sabes lo que estás pidiendo, le dicen, ¿no? Y justamente el Señor hace ver que uno tiene que someterse o ser humilde, ¿no? El que quiere ser el primero, dice, tiene que servir a todos, ¿no? Esto de sometimiento, entender, ¿no? Aquí con la actitud de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y en todo, ¿no, hermanos? Él fue humilde. Y en base a eso tal vez podamos entender, ¿no? Cuando dice la Biblia que la esposa debe estar sometida o sujeta a su esposo, ¿no? O también el esposo, pues a la esposa y entre hermanos también estar sometidos, ¿no? Así como Cristo lo ha hecho en esta tierra. Muy bien, hermanos, si algo más quieren añadir, vamos a leer entonces la lección de escuela sabática. Prenda su micro, hermano, hermana, en cualquier momento y participe. O si tiene preguntas, también pregunte, hermanos, que las preguntas nos ayudan a reflexionar y encontrar, pues, no las respuestas.
Yo estoy intentando encontrar respuestas, hermanos, a lo que vamos a estudiar en esta mañana. Hermano Justo, Sí, hermana Mónica. eh, bueno, estuve repasando la lección y bueno, claramente lo que habla aquí Jesús, ¿cierto? Hace una comparación entre lo que es el matrimonio y lo que es la relación que él tiene con la iglesia. Jesucristo es la cabeza, y así como en el matrimonio, el hombre es la cabeza del hogar, él es el sacerdote del hogar, y en la medida de que este sacerdote, ¿cierto?, está en las cosas de Dios, es un hombre de Dios, la mujer debe estar sometida a él porque justamente porque es el sacerdote del hogar. Eh, dice el espíritu de profecía de que cuando el hombre no está en las cosas de Dios o no, la mujer no necesita estar sometida a él, en el sentido de que si es un hombre abusivo, es un hombre que la maltrata, eh, pero la comparación es esa, es el matrimonio, ¿cierto?, en comparación a lo que es la iglesia con Jesucristo. Muy bien, hermana, muy bien. Pero vamos a ver el punto principal, hermanos, de lo que Dios quiere enseñarnos, ¿no? Voy a aquí dibujar así, estoy dibujando aquí a la cabeza que viene a ser nuestro Señor Jesucristo, cabeza de la iglesia. Ahí está la cabeza y el cuerpo, hermanos, el cuerpo, vamos a dibujar con este color, a ver aquí. El cuerpo vendría a ser la iglesia, ¿no? Entonces la iglesia seríamos nosotros que estamos aquí como los discípulos, aquí no, ahí está. ¿Qué es lo que pretende, intenta o lo que quiere enseñarnos el Señor a través de toda la Biblia también, ¿no? Para resolver este problema incluso, ¿no? De este conflicto, ¿no? Que se inició en el cielo, llegó a esta tierra y a consecuencia de este problema, pues el hombre eh, sufre, ¿no? En esta tierra y muere también, ¿no? Que no era el propósito de Dios. Del pecado, hermanos, ¿no? Que prácticamente es la separación, ¿no es cierto?, de Dios con su criatura. El ángel Lucifer se rebeló, se separó, él voluntariamente se separó, cuestionó a Dios, ¿no? Le hizo guerra a Dios, este ángel que fue creado por Dios. Eh, Hermanos, ¿qué es lo que quiere enseñarnos el Señor? Eso estoy pensando yo, hermanos. Y justo la lección de hoy día quiere resolver este problema, ¿no? Hermanos, ¿cómo debe ser la relación entre la cabeza y el cuerpo? La cabeza es Cristo y el cuerpo, o sea, nosotros podemos dibujar, ¿no? Aquí, por decir en la pantalla, dibujo una cabeza, digamos así. Y lógicamente aquí dibujo un cuerpo, ¿no? Así, ¿no? Aquí. Bueno, ahí está. Un cuerpo, ¿no? Bueno, aquí la cabeza, hermanos, la cabeza es Cristo, pues, ¿no? Cristo. Aquí está. Cristo, la cabeza. Y aquí, hermanos, bueno, aquí dibujo así. Y el cuerpo, hermanos, es la iglesia. La iglesia. A ver, hermanos, si van captando la idea, ¿qué es lo que Dios está pretendiendo enseñarnos, iglesia? Quiere que seamos uno, así como Él y el Padre son. Muy bien, muy bien, hermana, ya pues ya dio en el clavo nuestra hermana. Lo que pretende el Señor es que sea uno, ¿no? La cabeza que está aquí, hermanos, que es el quien dirige, que sea uno con el cuerpo, ¿no? Y es así, pues, veamos nuestra cabeza con nuestro cuerpo es uno solo, pues, hermanos.
es uno solo. Entonces, la solución del problema que ha aparecido en este universo, el pecado, que es separación de Dios, es unir otra vez, ¿no es cierto?, a Dios, ¿no?, con nosotros, ¿no? El problema se soluciona de eso, ¿no? Cuando estamos desunidos, pues ahí está el problema, ¿no? Entonces hay que reconciliarse con Dios, y el camino para reconciliarse es Cristo también, pues, ¿no? Y, hermanos, para que todo quede solucionado, sí o sí, Cristo tiene que ser la cabeza. En este caso, la figura también la familia, hermanos. Entonces aquí, la figura hace de que el esposo es la cabeza, dicen, ¿no?, en la familia. ¿Qué es lo que se pretende aquí, hermanos? El esposo es la cabeza de la familia, dicen, ¿no? Esposo. ¿Está bien, hermanos? Y así como la iglesia es el cuerpo, pues también está aquí, el cuerpo sería, ¿no?, un símbolo de la esposa, ¿no? Esposa. ¿Cuál es la pretensión, hermanos? Porque uno quiere felicidad, ¿no? Si uno se casa es para ser felices. A ver, hermanos, el cuerpo, hermanos, está sometido a la cabeza, está unido íntimamente, ¿no? Si Cristo está así con la iglesia, íntimamente, la iglesia es triunfante, es el cuerpo del Señor, ¿no? De igual manera, hermanos, pues, si el esposo está unido a su esposa, está ligado íntimamente, hermanos, así como el modelo que es de Cristo y la iglesia, entonces esa familia, pues, también es triunfante, hay felicidad, hay armonía, hay todo, hermanos. Lo que entonces se pretende, o sea, la lección nos quiere enseñar de que haya unidad, unidad. Por todos los medios, de toda forma nos está diciendo eso, hermanos, la unidad. Porque si hay una familia disfuncional, es porque no hay unidad, hermanos, no hay unidad. Recuerden la definición de matrimonio. Ya no son dos, sino son una sola carne. Unidad, hermanos, unidad. Así como la cabeza y el cuerpo están unidos, esposa y esposo están unidos, deben estar, ¿no?, unidos íntimamente, ¿no? Alguien puede de repente comentar algo más o hacer alguna pregunta. No sé si se logra entender, hermanos, esto. Eso es lo que yo voy entendiendo, hermanos. Vamos a leer entonces, hermanos, la lección. Dice aquí, hermanos, Pablo, ¿me están escuchando, hermanos? Por favor, confírmenme. No Sí, es sí, el que hermanito. esté. Sí, se escucha, ¿no? Muy bien. Hermanos, en el capítulo 5 de Efesios, hermanos, hay un versículo que le está llamándole aquí la lección, dice, ¿no? Aquí dice, Pablo comienza con un pasaje bisagra, dice. Aquí, hermanos, la bisagra estaría en este dibujito acá, el cuello, digamos, ¿no? Como bisagra, que une la cabeza con todo el cuerpo. Más o menos esa sería la bisagra, que está uniendo la cabeza con el cuerpo. Bisagra. Una bisagra en la puerta, pues hace que se abra, se cierre, ¿no? La bisagra. Y une, pues, ¿no es cierto? Está uniendo esa bisagra. Y entonces dice que este versículo, en el capítulo 5, el versículo 21, es una bisagra de los versículos que se han estudiado. Hemos estudiado la semana pasada, del 1 al 20, hemos estudiado. Y ahora vamos a estudiar de este versículo bisagra
que continúa del 23 hasta el 30 y tantos, creo que es más. Entonces ahí, entonces como un versículo bisagra. ¿Cuál es ese versículo bisagra, hermanos? Dice acá, ustedes que, a ver, ustedes que honran a Cristo deben sujetarse los unos a los otros. Ahí esto es en una versión, ¿no? En una determinada versión encontré esto. Dice, nosotros hermanos que honramos, dice, a Cristo, debemos estar sujetados los unos a los otros, dice. O sea, debe haber esa bisagra de sujetarse. Entonces acá, sujetarse, hermanos. En las otras versiones, mira también la versión que tienes, hermano, hermana. En otra versión, hermanos, justo esta palabra que estamos mencionando, dice, el mismo versículo dice, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Miren, hermanos, lo que dice, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Sometiendo. La palabra clave ahora, hermanos, es someterse. ¿Qué entendemos por sometimiento? Te pregunto a ti, hermano, a ti, hermana, que estás en esta sala. ¿Tú te sometes, hermano, a los hermanos de la iglesia? ¿Estás sometido así a los hermanos? ¿Estás sometido? ¿Cómo estás sometido, hermano, a tu esposa? O hermana, ¿cómo estás sometido a tu esposo? ¿Cómo estamos sometidos los hermanos en la iglesia, ¿no? Porque este es un texto muy importante ahora. Sometiéndoos, dice, unos a otros en el temor de Cristo. ¿O qué entiende por sometimiento, hermanos? Generalmente la persona humanamente es rebelde, ¿no? ¿No? ¿Por qué yo me voy a someter? Dice, ¿no? No, yo no me puedo someter. Entonces a veces uno piensa de que autoestima es que uno pueda ser independiente y no someterse a nadie. ¿Por qué yo me voy a someter? Uno dice así, ¿no? No. O a veces una esposa también piensa así, no, ¿por qué yo me voy a someter a mi esposo? O el esposo también, ¿por qué yo me voy a someter a la esposa? O los hijos de repente también, ¿por qué yo me voy a someter, no? A mis padres, no sé. ¿Por qué? Hermano, esa palabra es clave, ¿no? Y el Señor Jesús con su propia vida nos enseña también, ¿no? En la práctica, ¿qué cosa es esto de someterse, hermanos? Someteos unos a otros en el temor de Cristo. A ver, comentarios, hermanos. ¿Qué dicen, hermanos? A ver, pero les pregunto, a ver, personalmente, a ver, hermano, ¿cómo entiendes de este sometimiento? ¿Cómo te sometes ante los hermanos en la iglesia? ¿Estás sometido? A ver, ¿cómo te sometes a tu esposo, hermana? ¿Alguien puede participar, hermanos? Para Hermano poder, Gustavo, sí, hermano Marcelino, a ver si usted nos puede decir cómo se somete usted a su esposa o a los hermanos. buenos días, hermanitos. Buen día, hermano. Hay en el mundo extremos, totalmente extremos. Hay movimiento feminista, no quieren saber nada de los hombres, que ellas son las que ordenan y dejan a los niños a un lado, o no quieren tener hijos, o no quieren dar pecho si tienen bebé, no, porque su cuerpo hay que cuidar. Hay otro extremo machista, especialmente en países musulmanes o árabes, ¿no? Prácticamente la dama no tiene su lugar que corresponde. Es más, cuando Jesús vino a esta tierra, en su tiempo, toda la sociedad estaba totalmente corrompida y las damas no tenían su lugar, pero Jesús vino a ensalzar, a decirle en voz alta que al principio no fue así. Nos señaló con el dedo al principio de la creación, vino a restaurar lo que Dios había ideado, la familia ideal.
siempre triangular, ¿no? Que Cristo en el medio del hogar, papá, mamá, siempre en una eh, armonía maravillosa con la presencia de Dios. Pero el enemigo vino a separar, a destruir lo que Dios había ideado. Por lo tanto, en este momento nosotros necesitamos ser humildes, que Cristo sea el líder en nuestro hogar, en nuestros hogares, que Jesús sea el supremo maestro en nuestras decisiones, acciones y soluciones de nuestros problemas, porque en ningún hogar es flores de maravillas que nunca van a pelear, siempre hay discusiones, siempre hay disensiones, siempre hay diferencias si quieren alguna cosa, quizás en el vestir, quizás en la comida, quizás, bueno, pero si uno es humilde tiene que, pero ¿quién nos da la capacidad de poder descifrar quién está en lo correcto, quién está en error? Solamente el Espíritu Santo y la humildad que debe haber en uno. No le importa si tienes grados académicos, doctores, 3, 4, 5 títulos, no importa lo que tengas. Recuerdo al hermano Ramiro Rojas en la iglesia. Justo usted era director de acción misionera y usted ordenaba, vamos, esto, aquello, y él se sometía a él, ¿no? Aunque era comandante en ese tiempo, ¿no? No, el director es él es el que ordena, aunque yo tenga grados, no importa, yo voy a donde ordena, porque Dios está usándole como director de acción misionera. Él decía así. Entonces, uno debe ser humilde, ¿no? Los humildes siempre van a obedecer y los humildes obedecen la voz de Dios. Los dos hay que cocinar, los dos hay que lavar la ropa, los dos hay que atender a los niños, los dos en armonía. Pero si dice alguien, hay disensiones. Ojalá Dios nos dé la humildad necesaria, tanto al hombre, tanto a la mujer, para que podamos ser un día premiados. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Muy bien, gracias, hermano Marcelino, y gracias a que me has recordado a mí, ¿no? Hermanos, sí, pues creo que es un ejemplo, ¿no? Maravilloso, yo pienso ese ejemplo de sometimiento, de sujetarse. El hermano Ramiro Rojas llegó a ser, pues, general, ¿no? De la policía, ¿no? Eh, y realmente, pues, era un hermano muy misionero. Aprendió, ¿no? Ahí en la iglesia. Estaba en mi clase de escuela sabática y yo recuerdo, ya, hermanos, ahora nos vamos a irnos a visitar al hospital, así que todos vamos. El hermano Ramiro da su testimonio, ¿no? Aunque yo en esa vez era comandante, ¿no? De ahí de la policía, el juez era también ahí, ¿no? De los policías. Entonces decía, pues no, ahora yo soy soldado raso, así que tengo que obedecer. Así. Entonces, ese era un sometimiento. Él era un hombre muy, es todavía, ¿no? Está viviendo todavía nuestro hermano, ¿no? Muy inteligente, sabio este hermano, y era tan humilde para someterse, pero así entre hermanos, ¿no? Someterse, Hermano porque a Justo, veces, buenos días. sí, hermano, eh, Hermano, buenos días, buenos días. hermano Juan. Y ya. Bueno, hay leyes divinas, también hay leyes humanas. Hay normas, órdenes. Entonces, automáticamente, según la ley humana, también nosotros tenemos que cumplir, pues. Si la ley dice así y tiene que serlo así, los profesores tienen que someterse a sus directores. Entonces, bueno, pero son leyes humanas y también nosotros tenemos que someternos a la ley divina. Dios dice así y tiene que serlo así. ¿Acaso no es sometimiento? A nivel de la familia hay normas.
que tanto el varón como la mujer tienen que hacer sus funciones. No es que uno va a someterse de cualquier manera, sino que hay normas, preceptos. Entonces simplemente hay que acatar, pues. Gracias, hermano. Gracias a ti, hermano, gracias a ti. Justamente eso es el complemento, ¿no? De esta lección. Y hermanos, Hermanito, lo que quería decir antes, hermanito, lo que quería decir es que, por decir, ¿no? Un anciano de iglesia, se le dice, hermanito, hermano anciano, esta semana le toca limpiar, tiene que limpiar el templo. Y cuando uno es humilde, dice, ah, qué bien, hermano, ya, muy bien, voy a barrer, dicen. Pero cuando no es humilde, no se somete. No, no, yo soy anciano de iglesia, ¿no? Porque además de eso, no, yo no puedo limpiar, dicen. Entonces, ahí se ve que no se está sometiendo, no se está sujetando, porque ahí está el orgullo, ahí está no sé qué otra cosa, ¿no? Que no hay ese sometimiento voluntario, ¿no? O si lo hace de repente por obligación o por fuerza, ¿no? Más o menos la idea así, ¿no? Que el Señor Jesús siendo Dios, hermanos, pues mm, Él se sometió, ¿no? A morir incluso por nosotros los pecadores, ¿no? Ver eso es importante, hermanos, ¿no? Entender eso, ¿no? Cuando se habla de esta palabra de sujetarse o someterse. Si alguien quería participar, hermano, por favor. Bueno, eh, vamos a continuar entonces, hermanos. El hermano Elías creo que completó correctamente. Y aquí está, hermanos, voy a marcar esto. Esta versión, esta última, la que tengo aquí, el versículo, hermanos, aquí. Acá dice, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. En el temor de Cristo. Miren, está aclarando acá. Es lo que el hermano Elías aclaró, hermanos. Hermano No Justo, es, buenos días. sí, hermanita, buenos días. ¿Alguna pregunta, Buenos hermano? días. Bueno, nuestro Dios, siendo Dios, demostró su humildad muchas veces. Uno de ellos es lavando los pies de sus discípulos, ¿no? Él no dijo, soy Dios y no lavaré sus pies, sino lavó sus pies de sus discípulos. Así es, hermana. Así es, hermana. Gracias. Justamente queremos resaltar eso, ¿no? Y aquí aclara, hermanos, para los problemas que pueden suceder, ¿no? En la familia, en la iglesia también puede acontecer ciertos problemitas allí, pero para que esos problemas no existan, ¿no? De sometimiento en este caso, ¿no? este hecho que ha hecho el Señor Jesús es someterse, lavar los pies es someterse, o es la acción de humildad. El humilde se somete, pues, el humilde se somete. El que no es humilde no se somete, es independiente. Dice, pero ¿por qué yo voy a hacer eso? Dice. Y ya no es humilde, pues no. El que es humilde obedece, ¿no? Dice, ah, ya, Dios ha dicho esto, voy a hacer. El que no es humilde es rebelde, pues no hace caso. No, ¿por qué yo voy a hacer eso? Dice, no se somete. Entonces, eh, la humildad está ahí, ¿no? El humilde siempre se va a someterse, se va a sujetarse. Pero como estamos estudiando aquí, ¿no? La palabra de Dios, Dios nos está hablando, nos aclara acá, ¿no? Porque puede Hermano, haber, justo, sí, hermano. quizá, disculpa que le corte. En este versículo que estamos hablando de Efesios 5:22, 21. quizá para otro día hay que analizarlo o buscarlo, porque en el original, en el griego, no es como lo que dice en el español, así como ahorita estamos estudiando. Usted que siempre a veces dice, escrito está, muéstrame un escrito está, pero hay que recurrir también a los originales. Y en el griego, bueno, estoy entendido de que no es conforme a lo que dice en el español, es distinto. De repente, para los próximos días, en los próximos días se puede aclarar esta partecita, qué es lo que dice en el griego. Eso sería importante. Bueno,
Claro, Eso claro, no, está bien. sí, es lo que digo, Está bien, hermano. no es que lo digo esto sin conocer, sino escuchando también comentarios de otros pastores y también buscando la Biblia en griego y también en internet. Entonces, preferible decir de que se quede para cada cual, para cada uno, para que lo investiguemos en realidad qué es lo que dice en el original en el griego, porque a nuestro lenguaje, al español o al castellano, un poquito, ciertos versículos llegan ya no tal cual como dicen en el griego, ¿no? No más eso. Muy bien, hermano Waiki. Sería muy bueno, incluso aquí, hermanos, porque la lección trata justamente de esa palabra, pues, hermanos. Entonces, hoy es el momento. Si alguien puede entrar a la Biblia interlineal y ver qué dice el significado del griego, vamos a intentar entrar, hermanos, aquí a ver, Sí, ahí lo ¿no? tengo En yo. griego, ¿qué dicen? ¿No? A ver, tú lo tienes, hermano, a ver, puedes leernos, ya, ¿qué dice en griego? A ver, ¿qué dice No ahí? es que dice, en el griego no dice lo que dice, bueno, No, aquí en los comentarios, lo que acabo de mencionarle, eso es lo que comentan. Y también pastores adventistas confirman de que en el griego es distinto, pero a veces algunos pastores no toman eso en cuenta, entonces enseñamos o aprendemos como lo que ahora estamos explicando, ¿no? Entonces, a ver. sería bueno que quede esto para los próximos días o para más luego de repente. Les puedo leer los comentarios, o sea, y todo ello. Pero continuemos. Muy bien, yo tengo acá, hermanos, estoy entrando al internet, estoy entrando aquí a la Biblia interlineal, ¿no? Aquí. Entonces ustedes pueden observar aquí en la pantalla, aquí ya tengo el griego, ahí está el griego. Entonces simplemente lo que voy a hacer acá es poner aquí el libro. Estamos leyendo este libro de Efesios, ¿no es cierto? Entonces busco acá Efesios, ahí está, Efesios, el capítulo 5. El capítulo 5, ¿no? Ahí está, el capítulo 5 y el versículo 21. Entonces vamos a ver en griego lo que dice ahí, ¿no es cierto? Es muy En bueno, el ¿no? 20 en el Lo que el hermano 21 dice. sí, en el Eh, eh, 21 sí está dando alusión, no, ¿no? no, Pero el está, 22, pero el versículo 22 no está confirmando lo que dice en el español de no, Reina Valera. está, Sí, no, estamos estudiando el 21, el Efesios 5, 21. Ahí miren lo que dice en el griego. En el griego dice, hermanos, así, miren, ahí está el significado de las palabras del griego, dice, siendo sujetados, dice, ¿no? Ahí está la primera palabra, siendo sujetados, dice, está hablando de sujetados. Unos a otros, dice la otra palabra, unos a otros. Dice, temor de ungido. Entonces, la traducción, hermanos, ahí está, someteos unos a otros en el temor de Dios. Ah, Entonces, la palabra es someter está correcto. sinónimo de someter, es sujetarse, ¿no? Ahí Porque en mi está, versión claro. también dice acá, ustedes que honran a Cristo deben sujetarse los unos a los otros. Entonces, en otras versiones dice sujetarse, ¿no? No dice someterse, ¿no? Sujetarse es sinónimo, pues, de someterse. someterse es igual, ¿no? Sí, pero yo estoy comentando el Claro, es lo 22. mismo. El 22 vamos a leer, ¿no? Lo que el hermano está diciendo. Dice ahí, las mujeres, ahí está la traducción, ¿no? Las mujeres a los propios esposos, dice, como a el Señor, dice, como al el Señor. Ahí está, eso es lo que dice, ¿no? Las mujeres, dice, a los propios esposos como al Señor. Pero el 21 está diciendo sujetarse, ¿ya? Y en el 22 está diciendo que las mujeres, está hablando de sujetarse, ¿ah? Dice, las mujeres, o sea, en otras partes, implícitamente ya está diciendo que deben estar sujetos a sus propios esposos como al Señor, como al Señor. Está bien claro eso, ¿no? Es muy bueno ver Sí, así por directamente, eso es que digo, es una alusión, pues. Es pero una está hablando de alusión sujeción, que, ajá, de pero sujeción. no comenta, pero no dice
la palabra sujetar, o sea, lo han aumentado ahí. Pero sí, está dando esa alusión del 21 al 22, claro. Claro, o sea, se entiende de esa manera, ¿no? O sea, no podemos tampoco cerrar nuestros ojos a lo que dice el griego, es el original, ¿no? Entonces, en el griego está diciendo eso mismo, ¿no? Que la esposa se sujete pues a su esposo. No hay ninguna duda, no tenemos que... No me dejo entender, creo. No dice la palabra de sujetar en el griego. Hemos leído. Vamos a volver a leer entonces. Entonces, mire, en el griego, en el 21, está diciendo así, en griego, siendo sujetados unos a otros en el temor del ungido. Está hablando de que nosotros debemos sujetarnos unos a otros. Y en el 22, o sea, porque es continúa del 21 al 22, está hablando de las esposas que también, o sea, implícitamente, aunque no lo dice explícitamente, no está ahí, pero está diciendo que las esposas también, de igual manera, dice a sus esposos. Pero está hablando de sujeción, está hablando de sujeción. Hermano Justo. Entonces, no podemos cambiar ningún doctor de la ley o pastor, lo que sea, no puede cambiar esto, ¿no? Según su criterio, porque hay pastores que no les conviene escuchar estas cosas. Por eso ahí quieren hermanos así ser pastoras y ahora que así lo dividen la iglesia y se ha dividido nuestra iglesia también de tal manera que ya ahora no solamente mujeres que están dirigiendo, sino Hermano Justo. homosexuales están dirigiendo los que se han separado. Sí, hermano Marcelín. El 21 dice unos a otros. No dice solamente las damas tienen que someterse al hombre. Entonces, esa parte, viceversa. Los feministas tocan que nunca nosotros tenemos que someternos al hombre, sino que ellos tienen que someterse. Ahora, el hombre ya también dice, las damas tienen que someterse al hombre. No, pues ahí dice unos a otros. Esa partecita lo sacan, entonces pues se tergiversa el problema. Unos a otros, mango. Así como la mano, no, una mano solo no se puede lavar. Las dos manos se lavan uno al otro. Entonces, esa parte también hay que darse cuenta, pero la cabeza es Cristo. Pero el hombre quiere ser cabeza nomás, pues no quiere lavar la mano al otro. O la dama también quiere ser cabeza nomás, no quiere. Ahí está el detalle, ¿no? Y el enemigo quiere que haya disensión en el hogar y no hay unidad. Yo quisiera hacer un comentario. En el cuerpo, la cabeza, el cuello, los brazos, los dedos, están sujetados unos a otros, no están volando. A eso se refiere. Amén, hermano. Muy bien, hermanos, justamente el enemigo, el diablo, Lucifer, lo que quiere es que no nos sujetemos. Va a hacer todo lo posible por no, él no se sujeta y por lo tanto su prédica va a ser de no sujeción, ¿no? Entonces va a hacer muchas cosas, ¿no? Para que no se sujete, no se entienda bien también. Pero aquí hay una aclaración, hermanos, porque claro, alguien puede preguntar y decir, pero ¿qué pasa, no? Si el esposo es un no creyente, o sea, no cree en Dios y tiene todos los vicios, ¿no? De todo hombre común y corriente. Y demanda de la esposa, en base a este texto bíblico, ahí está tu Biblia, dice, que tú te sometas a mí, así que toma conmigo, haz estas cosas conmigo, cosas malas no pide, ¿no? Entonces, por eso aquí la Biblia aclara, dice, ese sometimiento tiene que ser en el temor de Cristo. Entonces viene la pregunta, ¿qué cosa es entonces temor? Temor, ¿no? ¿Qué es el temor? Aquí dice, ¿no? El temor. Esta palabrita temor a Cristo. Recuerden que habíamos leído que es la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. El último mensaje para estos últimos días dice, ¿no? Temed a Dios y dadle gloria, ¿no? Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra. Temed a Dios, dice. El temor. Hermanos, ¿qué es el temor?
no es un asunto de miedo, ¿no? Sino es un asunto de reverencia, respeto, obediencia, ese sometimiento voluntario que hay, ¿no? El temor, ya lo dijo el hermano Elías también, hay normas, hay leyes que Dios ha puesto, y en base a esas normas y leyes que Dios dice, debe ser ese sometimiento, ¿no? Ayer decía, ¿no? Si hay un padre que dice a su hijo, no, tienes que obedecerme, ahí dice, honra a tu padre, y ¿cómo vas a honrar? Obedeciendo, ya, así que tú vas a ir a robar ahora, hazme caso, soy tu padre, dice, ¿no? Pero la obediencia tiene que ser, ¿no? En el temor de Ahí Cristo, en en el el chat temor de Cristo. hay un comentario que hace, ¿no? Es respetarse uno al otro. Yo creo que ese es el resumen, hermano. Mucho Claro, alargamos, ¿no? ya, Respetarse muy uno bien, al otro. Más muy que bien. respetarse es ponerse de acuerdo para hacer aún siendo, digamos, un esposo que no cree en Cristo, pero debemos de hacer las cosas porque la familia es una unidad, así no habemos esposas que no, nuestro esposo no es creyente en Cristo o no, digamos, no es de la denominación. Entonces, pero debemos de someternos unos a otros en el temor de Cristo para que la familia avance, porque la familia es una unidad, la iglesia es una unidad y tenemos que someternos unos a otros para que la unidad, el cuerpo de Cristo, la iglesia avance. Muy bien. Hermanos, tal vez el modelo que es el Señor Jesucristo, Él se somete, ¿no? O sea, voluntariamente se somete, porque Él es nuestro Dios, nuestro Creador. No tendría por qué Él haberse sometido, ¿no? A una muerte cruel, no por nuestros pecados. Ustedes saben que le han escupido en la cara al Señor Jesucristo. O sea, las personas a quienes vino a salvar le han escupido en la cara. Someterse a eso, hermanos, voluntariamente, a que le castiguen, le pongan corona de espinas, le hagan cargar una cruz, lo claven en la cruz, se burlen de él, hermanos. Se ha sometido a todos voluntariamente, no ha sido obligado. Dios, porque nos ama, ha hecho eso. Entonces, un sometimiento así por amor. ¿Pero para qué? Para salvarnos, para salvarnos. Y si un esposo o una esposa, estamos entendiendo esto, entonces hay un sometimiento voluntario, ¿para qué? Para que haya esa unidad en la familia. Ahora, en este caso, hermanos, de que un esposo, como mencionaba, no creyente, o un esposo también que se dice ser creyente y puede ser también, ¿no? Digamos, esposa adventista, esposo adventista también. Ha habido esos casos. Por ejemplo, yo recuerdo, ¿no? Ahorita recuerdo, ¿no? Esto es importante, hermanos, y hay que tener paciencia nomás, hermanos, de repente nos puede estar chocando este tema, ¿no? El pastor cuenta de que el anciano de iglesia hace una prédica el sábado, una prédica maravillosa el sábado, ¿no? Todos los hermanos felices, contentos, ¿no? Pero en la casa el día sábado, pues la esposa sirve la comida y el arroz estaba un poquito, ¿no? Que se había quemado, ¿no? Un poquito. Y el esposo pues reniega y entonces dice, no, o sea, empieza a hablar palabras que no se deben hablar. Y parece que lo tira el plato y todo al piso, ¿no? Y hasta el punto que también le agrede físicamente, porque la esposa le dice, no, pero mira, esposo, le dice, has predicado esta mañana en la iglesia un mensaje maravilloso, pero ahora, ¿por qué estás así? Le dice, ¿no? Y se molesta, se amarga este hermano anciano de iglesia y lo lastima, ¿no? Ahí es donde se pone el hijo también, ¿no? Y lo defiende a la mamá. Y la esposa dice, ya, en este instante me voy al puesto, a la comisaría, te voy a denunciar, te dice. Ahí recién se asusta este anciano de iglesia, adventista, vamos hablando. Entonces le dicen, no, ¿por qué vas a ir? Espíritu de profecía dice que los problemas tenemos que resolver acá.
no tenemos que ir a otras personas. Ya recién saca ahí espíritu de profecía y todo, ¿no? Para justificar, ¿no? Lo malo que él es. Y así, hay dos cosas nada más, le dice la esposa. Si tú aceptas Hermano, esto, pues, justo. y entonces termina esto, hermano, y entonces le dice, pues no, que ya, la esposa le dice, ¿quieres ir ante el pastor o no? Ir o quieres que te denuncie allí a la policía? No, prefiero ir al pastor y cuando lo llevó al pastor, ahí pues le dice, le cuentan todo y el pastor le dice, pues es así. Y él y este hermano pues se humilló y dijo, sí, realmente es así. Y no solamente lo que dice esto mi esposa, sino que de aún era infiel incluso con él. Soy peor que lo que... Pero, hermanos, Hermano, justo. entonces resuelve ese problema cuando se arrepiente, pues, y después es un líder, ¿no? Realmente humilde, ese anciano fue transformado, un líder de los jóvenes, ¿no? Porque se arrepintió y realmente se convirtió recién. Sí, hermanos, a ver, participen. Sí, le voy a leer un comentario y no es de Google, no es Adventista y Today, ¿no? De hoy día, ¿no? .org. Bueno, no todo porque es mucho, no solamente la parte que estamos comentando. Así que saqué de la biblioteca mi edición Nestlé Achant de la Biblia griega, la edición en la que se basan la mayoría de las traducciones modernas de la Biblia y las busqué. Y tenía razón, la palabra someterse no está en el versículo, en el griego estamos hablando, ¿no? Y puedes buscarle tú mismo. Búsquelo en Google o compruébalo en las versiones griegas en bibliagateway.com. La palabra someterse en griego es upotosometnoi, o en la escritura griega, bueno, no lo puedo leer, ¿no? Porque es escritura griega. No la verás ahí. Sí, en el español dice las esposas se sometan a sus maridos como al Señor. Ahí sí dice en las versiones de español. Pero en el griego original simplemente dice, bueno, dice las esposas a sus maridos como al Señor. Así está. O sea, no existe esa palabra de someterse. Después más abajo dice, entonces, ¿cómo llego a decir someterse? Los traductores sintieron que se necesitaba un verbo en esta cláusula, así que tomaron prestado el verbo de la oración anterior, o sea, de arriba, pues, ¿no? O sea, y lo repitieron. Entonces, por eso es que están utilizando lo que siempre, la alusión del anterior versículo, ¿no? Le aumentaron para la traducción del español. Pero lo importante es la idea está ahí y en eso creo que no nos contradecimos nada, solamente a lo que estoy yendo es a cómo estaba escrito la traducción y cómo está escrito en el griego. Pero lo más importante para nosotros es la idea, ¿no? Lo que Dios da para que entendamos y no simplemente el sonido lo que importa es la idea, que debemos someternos. Yo lo entiendo de que inclusive los varones tienen que estar sometidos también a las mujeres, así como las mujeres deben estar sometidos a los varones, o sea, de esposos, ¿no? Porque si esto lo vemos en el punto de vista de la deidad, es así, Jesús está sometido al Padre, ¿no? Siempre lo ha estado sometido, no para que venga nomás a esta tierra cuando se ha hecho humano, sino antes de la eternidad, o sea, de la creación de la tierra, y siempre estaba sometido, ¿no? A la voluntad del Padre. Bueno, si quisiéramos un Muy poquito bien, más de este bien, tema, sería bien. bueno cada cual investigarlo, estudiarlo. Muy bien, gracias. Creo que está Hermano claro, Justo, hermanos, está claro ya. Sí, sí, hermanito. hermano Justo. Hay que ver también, bueno, con mucho cuidado esa palabra, sujetados a sus maridos, ¿no? Porque hay todavía varones que piensan machistamente, ¿no? Que sujetados, o sea, que tenemos que hacer lo que ellos quieran o no sé, ¿no? La palabra sujetar es como decir, ¿no? Sujétame este cuaderno para que no se me caiga. Y yo entiendo de esa manera. Y sí, cuando lo buscas también, el significado sujeto en diccionario dice así, ¿no? Te explica de que sujeto para que no se caiga
para que, o sea, las cosas que tiene que estar, como le digo, ¿no? Agárrame este cuaderno para que no se me caiga, por favor, sujétalo este cuaderno, o sea, sujétalo esto que no se caiga, no se caiga, ¿no? Ese es el significado, porque a veces creo que piensan los que piensan machistamente de que nosotros debemos estar, o sea, la palabra sometidos, ellos ya creo que interpretan mal, o sea, hay que investigar un poquito más para que no pensemos esas cosas. Al principio yo también, cuando yo estudié esta lección, dije, ¿qué? ¿Cómo es eso? Pero de ahí yo también empecé a ver el significado, sujetados, sometidos, entonces tiene otros significados. Muy bien, gracias, hermana. Hermanos, aquí estoy dibujando a un varón. Articulado, para Ah, que no se caiga. Hombro está articulado entre huesos, digamos, está articulado con el hueso del brazo, con el hueso del hombro, están articulados, sujetados, amarrados para que puedan funcionar. A muy eso bien, se gracias. refiere. No se refiere a maltrato, a que a veces en la iglesia dice, una hermanita te dice, lava aquello, haz así, como no es así, no es así. Se debe decir, hay que lavar o hay que hacer, porque se necesita hacer, pero eso es diferente, articulado a, digamos, como en otra forma, en la otra Ya, forma que la hermanita está expresando. muy bien. Hermanos, miren, aquí he dibujado a una mujer y aquí hay un varón, ¿no? Un varón. O sea, la idea de Dios, hermanos, y de la palabra del Señor, es de que varón y mujer o los novios, para que tengan éxito al 100% y se cumpla todo lo que estamos estudiando, esta sujeción también, hermanos, está haciendo ver de que esta hermana está 100%, voy a poner acá 100%, es cristiana, 100% cristiana, es obediente a los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Y este hombre es 100% cristiano, 100% cristiano. No es un cristiano de palabra nada más, es de hecho, ¿no? ¿No? Entonces está hablando así, de que la hermana es 100% dependiente de Cristo y también el varón dependiente de Cristo. Se unen en matrimonio, entonces este sometimiento pues se cumple así en el temor de Cristo. O sea, el esposo nunca le va a pedir una cosa mala a la esposa, ni la esposa le va a pedir nunca una cosa mala porque están sometidos a Cristo, a los mandamientos de Dios, a todo lo que dice Dios. Hay santidad en ese matrimonio. ¿Cuándo es que fracasa en este mundo, ¿no? O cuando la esposa o el esposo no se sujetan a Dios. Entonces ahí demandan, ¿no? Cosas incorrectas, ¿no? De ahí que hay los abusos y tantas cosas, ¿no? Que se reclamen. Y justo ayer hemos estado ahí en las calles ahí diciendo de que no debería haber esas cosas. Entonces, hermanos, hay que entender eso, ¿no? De que un esposo 100% cristiano, pues se merece que la esposa se sujete. Porque el esposo, cuando no está 100% cristiano, hermanos, puede ser que alguna cosa dentro de él hay mala y está pidiendo una cosa. No tiene por qué la esposa sujetarse en ese sentido, porque la palabra de Dios, la ley de Dios dice, no, eso no se debe hacer. Y si le está abusando, pues la esposa tiene que denunciarlo también, pues no, si es posible a la policía para que lo metan a la cárcel a ese esposo abusivo. Eso también dice la Biblia. Entonces, hermanos, hay que entender bien, ¿no? Esa sujeción cuando dice es para una esposa 100% cristiana y para un esposo 100% cristiano. Y eso es Sí, lo que Dios piensa así, de esa manera. Ahora, tu hermano y tu hermana, para Dios eres 100% cristiano. Si no eres 100%, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Somos tibios? No sé, ¿qué seremos? Pues no, estamos hermano, mal, justo. pues. Ujú. Sí, eso sí está correcto, porque la carta de Pablo está siendo dirigido para los hermanos de la iglesia de Éfeso.
no es para la gente de la sociedad de los Éfesos, porque te imaginas si Pablo hubiera escrito diciendo de que los maridos estén sujetos a las mujeres, por decir, entonces ni siquiera hubiera escrito de repente esta carta, mucho más antes lo hubieran matado, porque en los tiempos de Pablo, de Roma, predominaba el machismo. Siempre era normal, una cosa normal en esa sociedad de que los varones estén ahí como lo que conocemos, ¿no? Como machistas así. Entonces, por eso es que esta carta es dirigida para la iglesia, entonces, en un contexto de Dios, ¿no? O sea, cómo tenemos que entender los cristianos. Muy bien, sí, pues hermanos, esta carta es escrito así como a hermanos que estamos en esta sala Zoom, es de esa misma manera. A nosotros no está hablando a otras personas que no creen en el Señor, no está hablando a otras personas de afuera, ¿no? Porque ellos lógicamente van a tener todos los problemas porque no saben lo que es correcto, lo que es incorrecto, no distinguen, viven en la oscuridad y todo ello, ¿no? Eso es de donde hemos salido nosotros, ¿no? Antes, ¿no? Ahora estamos ya con eso y somos luz, eso es lo que dice el Señor, ustedes son hijos, anden en amor, ¿no? Bueno, voy a leer, hermanos, ahora sí la lección rápidamente Sí, para concluir. hermanos, solamente los que vivimos en el extranjero conocemos las diferencias de nuestras realidades a la de Latinoamérica, Perú. Yo estaba en Inglaterra, estoy en Japón y conozco muy bien cómo están las mujeres, por ejemplo, en Inglaterra. Son bien respetadas, inclusive está llegando al extremo de querer estar no solo igual que los varones, así en derechos, por encima, y los hijos también. ¿No? A un niño no le puedes meter la mano, ¿no? Te denuncia, a su propio padre lo puede denunciar y lo puede estar en la cárcel. Y aquí en Japón también es así. Las mujeres son bien, antes había mucho machismo, ¿no? Pero ahora no. Es relativamente está mejor que a lo de antes, ¿no? Antes las mujeres caminaban 7 metros, 10 metros atrás de los varones. Eso, y en nuestra cultura inca también creo que era así, caminaban las niñas atrás, el inca o los varones adelante, ¿no? Pero depende de los tiempos, las épocas y las sociedades también, ¿no? En cada cual, en cada cultura. Pero para nosotros los cristianos, Dios nos enseña lo correcto, porque eso viene desde la relación que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cómo se someten entre ellos y la humildad, todo ello a nosotros nos enseña, ¿no? Por ejemplo, en el Edén, ¿qué pasó Adán cuando Dios le mostró a Eva? Entonces, por supuesto que se enamoró, pero hizo una decisión de suicidarse, ¿no? Por querer estar con Eva, prácticamente porque ha pecado, porque le amaba tanto. Pero en este caso, Jesús, él ha decidido de sí mismo venir por amor a nosotros. ¿No? El padre no ha dicho de que no vayas, no es que tú eres mi hijo, no, él mismo. Y además con riesgo de desobediencia. O sea, pudo haber pecado Jesús, ¿no? De esto ya habíamos estudiado anteriormente. Entonces, con mucho riesgo vino a este mundo. Y el padre no dijo, como Adán, ¿no? De que no, yo amo más, prefiero suicidarme con él. No, permitió, ¿no? A que venga Jesús en busca del hombre perdido. Gracias, Muy hermano. bien, muy bien. Muy bien. Hermanos, voy a darle una lectura, ¿no? Ya después de haber haber tocado todo este tema. Dice, ustedes nos está diciendo lo que hemos estudiado ya, ¿no? Ustedes son hijos de Dios, o sea, somos hijos de Dios. Y Él los ama Dios. Por eso deben tratar de ser como Él es, nos está diciendo por eso. Al 100% cristianos debemos ser. Deben amar a los demás así como Cristo nos amó y murió por nosotros. Nos está diciendo que no solamente con la esposa, sino con los hermanos debemos amarnos, ¿no? Para Dios, la muerte de Cristo es como el delicado aroma de una ofrenda. Entonces, de esa manera debemos amar aún a punto de dar nuestras vidas por nuestros semejantes. Ustedes son parte del pueblo de Dios, por eso ni siquiera deben hablar pecados sexuales, ni de indecencias, ni de ambiciones exageradas. O sea, miren, hermanos, dentro de la iglesia y en la familia también no debería haber esas cosas, ¿no? Porque ya somos pues hijos de Dios
y no hay lugar para eso, ¿no? No digan malas palabras, ni tonterías, ni vulgaridades, pues eso no es correcto. Pues más bien usen su boca para dar gracias a Dios, dice, ¿no? Así debe ser nuestra relación en la pareja y también con los hermanos de la iglesia, ¿no? Bien saben ustedes que nadie que tenga relaciones sexuales prohibidas o indecentes o que nunca esté satisfecho con lo mucho que tiene, tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios. Miren lo que está diciendo, hermanos. Si hay un esposo que le saca la vuelta a la esposa, pues dice, ya está perdido completamente, ya no va a tener salvación. Bueno, sabemos por el Evangelio, a no ser que se arrepienta, reconozca su error, ¿no? Entonces Dios puede perdonarlo, pero las consecuencias tiene que sufrirlo aún en esta tierra, ¿no? Entonces, eso, hermanos, de la fornicación, dice, ¿no? De relaciones sexuales prohibidas, indecentes, o la avaricia también, eso es tan malo como adorar pues a un ídolo. Entonces dice, no se dejen engañar con ideas tontas, pues por cosas así Dios castiga terriblemente a quienes no lo obedecen. Así que no tenga nada que ver con esa clase de gente. Entonces hay gente que tiene interés por dividir, ¿no? No entender bien lo que está diciendo la palabra de Dios, ¿no? No conocer a Dios es como vivir pues en la oscuridad. Y antes ustedes vivían así, pues no lo conocían, pero ahora ya lo conocen y han pasado pues a la luz. Hemos pasado a la luz, hermanos. Vivan entonces como corresponde pues a quienes conocen a Dios. O sea, al 100% cristianos tenemos que ser, no a medias, ¿no? Dice, pues su espíritu nos hace actuar con bondad, con justicia y con verdad. Entonces, cuando somos cristianos al 100%, no vamos a estar pidiendo cosas malas a nuestras esposas, ¿no? O las esposas a los esposos, ¿no es cierto? O abusar, o no sé. Traten de hacer lo que le agrada a Dios. No se hagan cómplices con los que no conocen a Dios. Al contrario, háganles ver su error, pues sus hechos no aprovechan de nada. La verdad es que da vergüenza hablar, hermanos, dice aquí, ¿no? De lo que ellos hacen a escondidas, ¿no, hermanos? Cuando la luz brilla, todo queda al descubierto y puede verse como es en realidad, ¿no? Por eso alguien ha escrito, despiértate tú que duermes. De repente estamos dormidos, hay que despertar. Levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará. Tengan cuidado de cómo se comportan. Ahí está hablándonos de que deben ser al 100% cristianos, hermanos. Vivan como gente que piensa lo que hace y no como tontos, pues no andemos como tontos. Aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien. Todas las oportunidades, hermanos, que nos viene es para hacer el bien, pues hay que hacer el bien en todas las oportunidades, porque estamos viviendo, pues, hermanos, en tiempos muy malos. No sean tontos, dicen, ¿no? Sino traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan. Entonces tenemos que estar en eso, ¿no? Conocer la palabra de Dios para saber qué cosa es lo que Dios quiere que hagamos en todas circunstancias, ¿no? Y nos dice también, no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. Que el Espíritu Santo nos dirija, ¿no? No nosotros, ¿no? Sino que Dios nos dirija. Cuando se reúnan, canten salmos, himnos y canciones espirituales, alaben a Dios, al Padre de todo corazón y denle siempre gracias. Por todo, dice, denle gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí viene el versículo 21, hermanos, que es la bisagra, donde dice que nos sometamos unos a otros en el temor del Señor. O sea, de acuerdo a la voluntad de Dios, debe ser ese sometimiento. Y entonces viene aquí y habló la primera parte de la unidad que debe haber en la iglesia, ahora viene para la unidad de la familia. Entonces, así, ese sometimiento que dice que debe haber entre unos y otros, también lo dice para las esposas y los esposos, ¿no? Dice aquí, las esposas deben sujetarse a sus esposos, así como lo hace con Cristo. Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de su iglesia y también su Salvador. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo, hermanos. Por eso la esposa debe sujetarse a su esposo en todo. Estamos hablando de esposos de verdad, pues cristianos, ¿no? Por si no son cristianos de mentira, pues ahí no va a haber esa sujeción como debe ser. Por eso la esposa debe sujetarse a su esposo en todo, así como la iglesia se sujeta a Cristo. Los esposos deben amar a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por él. Lo hizo
para hacerla solo suya, limpiándola por medio de su mensaje y del bautismo, pues hermanos. Así que el Señor ha dado su vida para que seamos sin pecado, limpios, santos, puros, ¿no? Entonces, así debemos también nosotros entregarnos, ¿no? Por nuestra pareja, ¿no? Mutuamente, para que reine, pues, ¿no? Dios ahí, sea el amor, la felicidad. Cristo quiso regalarse a sí mismo, dice, una iglesia gloriosa, apartada del mal y perfecta, como un vestido sin una sola arruga, ni una sola mancha, ni nada parecido. Por eso deben amar a su esposa, así como ama a su propio cuerpo. El hombre que ama pues a su esposa se ama a sí mismo, porque nadie desprecia su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta, lo cuida del mismo modo que Cristo cuida a la iglesia. En realidad, cada uno de nosotros forma parte de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Dice la Biblia, hermanos, miren lo que dice la Biblia, por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer para formar un solo cuerpo. Esa es una verdad muy grande y yo lo uso para hablar de Cristo y de la iglesia. En todo caso, el esposo debe amar a su esposa como si se tratara de sí mismo y la esposa debe respetar a su esposo. Hermanos, de todas las maneras está tratando de decirnos que para que sean felices en el matrimonio deben estar unidos, sujetos, así como la cabeza a través del cuello está sujeto al cuerpo, así. Si no, no va a funcionar esta familia, no va a funcionar, va a tener problemas. Entonces, por eso es el mensaje del Evangelio, hermanos, para que haya esa unidad. De una y otra forma está diciendo. Y si queremos ser felices, pues tenemos que estar sujetos también a nuestro Señor, a nuestro Dios, el esposo sujeto a Dios, la esposa sujeto a Dios, y así que ese matrimonio va a estar muy bien, porque los esposos se van a sujetar unos a otros también. Y ahí los comentarios vienen, hermanos, prácticamente es toda esa la lección de hoy día, ¿no? De esa palabra de sujeción, en el que aboga, dice, por los miembros de la iglesia, se sometan mutuamente, dice. Y hay varios textos, hermanos. En Marcos, por ejemplo, dice ahí, llamándolos junto a sí, Jesús les dijo, sabéis que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos. En este caso, hermanos, no tenemos que enseñorearnos. A veces nosotros como cristianos queremos ser los que mandan, ¿no? Ser señores. Los gobernantes en este mundo, hermanos, que llegan, ¿no? En la política a ser, ¿no? Tener un cargo, enseñorearse, ¿no? Ser lo máximo, ¿no? Y eso es los gentiles, dice así, ¿no? Y que sus grandes, pues, ejercen autoridad sobre ellos, ¿no? Pero entre vosotros, dice el Señor Jesucristo, no es así, no es así como se ve en el mundo, no es así. Sino que cualquiera de vosotros que desee llegar a ser grande, será vuestro servidor. Así que si, hermanos, nosotros queremos ser grandes, entonces tenemos que ser servidor de todos. Así como Jesús lavó los pies de sus discípulos, siendo Dios. Y cualquiera de vosotros que desee ser el primero, será siervo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino pues para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En Romanos 12 también dice, hermanos, sed afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, daos preferencia unos a otros. Tenemos que aprender todo eso, hermanos. Dar preferencia unos a otros, ¿no? Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, ¿no? Sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considera al otro como más importante que a sí mismo. Así que, hermanos, tenemos que ser así, ¿no? Hacer las cosas no por vanagloria, no para que me miren, para que me alaben, ¿no? Para que digan que yo soy lo... No, hermanos, eso no hizo Jesús. Él fue siervo, hermanos, ¿no? Su propio pueblo lo ha criticado. ¿Cómo tú vas a ser el Mesías, el Cristo? No, una persona que no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza. Entonces lo han despreciado, pues, pero él era Dios, pues, pero así es, nos enseña la humildad. Y cristiano significa ser así, hermanos. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Así, hermanos, pues la lección comenta, ¿no? Los creyentes deben hacerlo por reverencia a Cristo. O sea,
por temor a Cristo, quiere decir en el temor de Cristo, por reverencia a Cristo. Los esposos estén sujetos los unos a los otros por reverencia a Cristo, dice otra versión. La primera de varias veces que Pablo identificara la relación con Cristo como la más importante y definitoria para los creyentes. ¿Qué quiere decir Pablo al exhortar a los miembros de la iglesia a someterse unos a otros? ¿Cómo debemos entender esta idea? Dice, ¿no? Lo que hemos leído y hemos hablado bastante, Efesios 5:21. Subordinaos unos a otros en el santo temor de Cristo. Es otra versión, ¿no? Que dice, subordinaos unos a otros por el santo temor de Cristo, dice, ¿no? Entonces la pregunta dice, ¿qué quiere decir Pablo al exhortar a los miembros de la iglesia a someterse unos a otros? ¿Cómo debemos entender esta idea? Creo que hemos hablado lo suficiente acerca de ese tema. Pablo también invita pues a las esposas cristianas a someterse a sus maridos como al Señor. Ahí dice, ¿no? Las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. Y aclara que está analizando, ¿no? La sumisión de las esposas a sus respectivos maridos, ¿no? En Primera de Pedro 3 dice, considerando la pureza de la vida que llevan y el respeto que les tienen, ¿no? Bueno, considerando, dice, ¿no? La pureza de vida que llevan, como digo, cristianos al 100%, y el respeto que les tienen. En otra parte dice, al modo que Sara era obediente a Abraham, hermanos, miren la relación de pareja entre Sara y Abraham. Al modo que Sara era obediente a Abraham, era obediente. En la obediencia se ve también la sujeción, hermanos. ¿A quién llamaba su señor? O sea, Sara le decía a Abraham, su señor le decía, mi señor le decía a Abraham, ¿no? Tenía un respeto íntimo. Cualquiera podría criticar de repente eso, pero así dice la Biblia. Está diciendo, así le trataba Sara a Abraham, ¿no? Que ella dice, de Sara, ¿no? Sois hijas vosotras, nos está diciendo a las hermanas. Si vivís bien y sin amedrentaros por ningún temor. Entonces es un ejemplo, Sara, de las esposas, dice, ¿no? Y que se vive bien sin amedrentaros, dice, por ningún temor. Cuando Pablo dice que las esposas deben hacer esto como al Señor, la pregunta es, ¿quiere decir que una esposa debe someterse a su esposo como si este fuera Cristo? ¿O quiere decir que Cristo es el énfasis más verdadero y elevado de su sumisión? Es una pregunta, hermanos, que está diciendo allí de que la esposa, para la esposa, el esposo es como Cristo, o es solamente, aquí dice, es un énfasis que está dando para simplemente hacer entender que debe haber una relación íntima, así como Cristo con la iglesia, también la esposa con el esposo, ¿no? Entonces dice, a la luz de Efesios 6:7 dice, y servidlos con amor, haciéndoos cargo que servís al Señor y no a hombres, ¿no? Hermanos, está hablando aquí también de el empleado, digamos, ahí tiene su patrón, y entonces dice Dios que el esclavo, por más que sea esclavo, que sirva, pues, ¿no? Como al Señor en su trabajo, no como a los hombres. En cualquier trabajo que hacemos, tenemos un patrón de repente en nuestro trabajo, un jefe, entonces tenemos que servirlo como al Señor, dice. No que ese patrón sea el Señor, pero nuestro trabajo, nuestra responsabilidad es hacerlo como si estuviéramos, ¿no? Sirviendo para el Señor, ese trabajo que estamos haciendo. Eso es lo que está haciendo y no vamos. Entonces ahí está hablando de la palabra también, ese sometimiento, ese servicio que se hace, ¿no? Donde se pide a los esclavos que sirvan como quien sirve al Señor y no a los hombres, ¿no? En Colosenses 3:18 también habla, hermanos, mujeres están sujetas a los maridos como es debido, en lo que es según el Señor, según lo que dice la palabra de Dios. Donde se pide a las esposas que se sometan pues a sus maridos como conviene al Señor. Es preferible este último concepto. Estas mismas esposas son creyentes que en última instancia deben honrar a Cristo por sobre sus maridos, ¿no? Claro, en este caso puede haber una esposa donde su esposo es no creyente de repente o cree en otras cosas, no sé.
pero no por eso la esposa va a hacer lo que sea, ¿no? Sino siempre tiene que guiarse, así como dice Dios, ¿no? Mostrar ese amor aún a ese esposo, ¿no? Que no conoce a Dios. Y eh, si va a caminar como luz, el esposo sí o sí se va a dar cuenta que su esposa está viviendo pues la vida correcta. Y el esposo tarde o temprano, hermanos, se va a entregar a Dios porque está viendo a una esposa que hace las cosas como Dios manda. Tanto en Colosenses como en Efesios se identifica a Cristo y solo a Cristo como la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo, dice, ¿no? Ha puesto, dice otros versículos, ha puesto todas las cosas bajo los pies de él y se ha constituido en cabeza de toda la iglesia, así militante como triunfante, ¿no? Por cuanto el hombre es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, que es su cuerpo místico, del cual él mismo es Salvador. En otra parte dice, y él es la cabeza del cuerpo de la iglesia y el principio de la resurrección, el primero a renacer de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia, hermano. Cristo es la cabeza de la iglesia y Salvador del cuerpo. Está haciendo alusión a que Cristo es la cabeza. Por analogía, los esposos, el esposo es la cabeza de la mujer, ¿no? Y la fidelidad de la iglesia hacia Cristo sirve como modelo. Ahí está, hermanos. La fidelidad de la iglesia hacia Cristo sirve como modelo. La palabra clave es acá, modelo. Ese es un modelo para la lealtad de la esposa hacia su esposo. El pasaje supone un matrimonio amoroso y afectuoso, no uno disfuncional. Este versículo no debe interpretarse como apoyar ninguna forma de abuso doméstico, no. A la luz de lo que acabamos de leer, ¿por qué es tan importante recordar el siguiente consejo? Entonces aquí termina, hermanos, nuestra lección con este consejo. Espíritu de profecía dice así, si el marido, hermanos, ahí, escuchemos bien esto, es tosco, es rudo, es turbulento, es egoísta, es duro, es intolerante, ¿no? No diga nunca que el marido es cabeza. Mira lo que dice acá. No diga nunca, nunca diga que el marido es cabeza de la esposa. Si es un marido de esa manera, ese marido pues jamás puede ser cabeza de la esposa. Imposible. Dice. Está diciendo, mire, espíritu de profecía. No diga nunca que el marido es cabeza de la esposa y que ella debe someterse en todo. O sea, eso nunca, no debe pasar eso, ¿no? Si el esposo es tosco, rudo, turbulento, egoísta, duro, intolerante, entonces ese esposo, pues, por nada puede ser cabeza, pues, ¿no? De la esposa. Y por nada también la esposa tendría que someterse a ese esposo. Dice, porque él no es el Señor, pues. No es, dice, el marido en el verdadero sentido del término. No es, pues, no, o sea, como dice la palabra, no es un cristiano al 100%, pues, cristiano. Bueno, ahí termina nuestra lección, hermanos. Que Dios los bendiga grandemente. Y voy a pedir, a ver, algún hermano o hermana que aún está todavía con nosotros aquí en la sala. ¿Alguien voluntariamente quiere despedirnos con la oración? Yo oraré, hermano. Por favor, hermano Celso, despídanos en la oración. Padre eterno, Señor, gracias te damos santos por estos consejos maravillosos entre pareja que debe existir, Señor. Por favor, Señor, estas palabras, Señor, son excelentes, maravillosos, donde nos das consejos, sometimiento entre una mujer y un hombre, Señor. Señor, cuando las personas salen de este foco, Señor, llevan consecuencias terribles, Señor, que hemos visto ya. Por favor, Señor, estos consejos queremos llevar en práctica, aplicar en nuestras vidas, Señor, especialmente los casados, Señor, que está dentro de la iglesia también. Señor, ayúdanos a rectificarnos, reflexionar, Señor, todos los días de nuestra vida. Señor, seamos sometidos a tus consejos, a tu palabra, a tu espíritu de profecía también, Señor. Gracias por este día, Señor. Ayúdenos, Señor, a andar contigo, Señor. Cada paso, cada pensamiento contigo. Gracias en nombre del Señor Jesús. Amén, Señor. Amén, amén.
Amén, amén, amén. Que Dios los bendiga grandemente. Hasta mañana, hermanos. Hasta mañana. Hasta mañana, hermano.